Al practicar la presentación de esta ponencia, se me vino en mente el desearles las buenas tardes. No obstante, decidí ser la excepción, deseándoles por encima de todo malas tardes. Pero no quiero que sus tardes sean malas por momentos de desgracia o adversidad, sino más bien, deseo que sus tardes sean malas por tres cuestiones que las personas de la actualidad no soportan. Y esas tres cuestiones son la duda, la ansiedad y la incertidumbre. Porque mi ponencia de hoy en día no se centra únicamente en presentarles los avances de mi investigación. Porque mi ponencia de hoy en día no se centra únicamente en leer la información que tengo dentro de mi PowerPoint. Estimados oyentes, mi ponencia de hoy en día persigue el objetivo de brindarles a ustedes las herramientas para que hoy en adelante puedan distinguir una información verdadera de una información falsa en el contexto de las plataformas digitales. La reflexión que compartiré con ustedes se titula De la saturación informativa a la posverdad, erosión del criterio y construcción del pensamiento crítico en entornos digitales, cuyo objetivo fue analizar la influencia de la saturación informativa digital y de las dinámicas mediadas por la inteligencia artificial en la construcción del pensamiento crítico. Para ello se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, de carácter exploratorio descriptivo, sustentada en la revisión y análisis de la literatura científica, relacionada con la sociedad de la información, la sobrecarga cognitiva, los algoritmos, la posverdad y el pensamiento crítico. Entre los principales referentes teóricos se encuentran Manuel Castel, Herbert Simon, Safiya Noble y otros colaboradores, cuyas contribuciones permitieron construir las categorías de análisis que orientaron al estudio. A partir de esta investigación, emergieron tres grandes ejes que estructuran la problemática que hoy nos convoca. Esos tres ejes son la saturación informativa, la posverdad y el pensamiento crítico. Y antes de abordar uno de estos tres ejes, les pido encarecidamente que presten atención a la siguiente entrevista que se realizó en el año 1999 en la Ciudad de México a una señorita llamada Ana Paula, licenciada en comunicación. 25. ¿Y qué cree usted que podría llevar al mundo al colapso? Yo pienso que el mundo va a empezar a colapsar cuando todos tengan el poder de opinar. En la actualidad se tiende a sostener que vivimos en la era de la información, pero esa afirmación encierra una contradicción fundamental. Es más que evidente que existe demasiada información. Pero la pregunta real no es esa. La pregunta real es, ¿y si tener más información nos está volviendo menos capaces de pensar? Uno de los principales hallazgos de esta investigación fue constatar que la sobreexposición a contenidos digitales dificulta los procesos de análisis profundo y favorece interpretaciones rápidas, inmediatas y frecuentemente influenciadas por factores emocionales. Vivimos rodeados de datos, de pantallas, de estímulos y opiniones constantes, pero en medio de ese ruido ocurre algo que muy pocos se atreven a admitir. No estamos pensando más, estamos pensando peor. Como advierte Herbert Simon, la abundancia de información genera escasez de atención y esa escasez no es neutra, sino que es el punto principal de toda manipulación cognitiva. Porque cuando no hay reflexión, hay reacción. Y si hay reacción, no hay análisis, sino impulso. Como seres humanos tenemos un sistema cognitivo con una capacidad limitada de procesamiento de la información. Y es justamente esta característica la que constituye el núcleo central del problema, dado que una mente sobrecargada es incapaz de analizar y profundizar la información que recibe. Y cuando nada puede ser evaluado con profundidad, todo empieza a parecer equivalente, tanto la verdad como la mentira, el hecho como la opinión y la realidad como la simulación. Y aquí entra el segundo eje a tratar, la posverdad.
No se trata simplemente de mentiras, porque eso sería simplificar en extrema demasía este término. La posverdad es algo mucho más sofisticado, es algo mucho más peligroso. El Oxford Dictionary describe como una época donde los hechos objetivos influyen menos que las emociones y las creencias personales. Pero esto no es solo un fenómeno lingüístico, sino que constituye una transformación epistemológica, porque una afirmación no necesita ser verdadera para ser creída, sino que basta con que sea emocionalmente convincente. Para comprender lo crítico de esta problemática, basta con ver el entorno digital actual. Algoritmos diseñados no para informar, sino para retener nuestra atención, plataformas donde lo que se premia no es la verdad, sino la viralidad, y en este escenario aparece la inteligencia artificial con los deepfakes, que sirven como vehículos de la posverdad. Porque la inteligencia artificial hoy en día nos da la posibilidad de crear videos e imágenes con la capacidad de dañar la imagen de la otra persona y por sobre todo generar desconfianza sobre lo que es real. Al principio les había dicho que presten atención a la entrevista que había dado. Pues esa entrevista en realidad nunca existió, jamás se hizo. No se hizo en el año 1999, no existe una tal Ana Paula y tampoco se hizo para un tal Canal 7. Y es acá donde surge el quiebre, el punto crítico, porque es cuando nos preguntamos lo siguiente: si no podemos confiar en lo que vemos, ¿en qué exactamente estamos confiando? Y aquí probablemente surjan dos respuestas: en nada, o peor aún, en lo que emocionalmente queremos creer. Un análisis de Lynch decía que los relatos de la posverdad validan nuestras opiniones preexistentes. Y de ser así, podemos notar que se cierra el siguiente círculo: demasiada información, demasiada velocidad, demasiada emoción, demasiada simulación y por ende demasiado poco pensamiento. Bien, podríamos decir que todo esto es cuestión o es problema de la tecnología, pero no es así, porque la tecnología no provoca el debilitamiento del pensamiento, pero sí la amplifica. El ser humano siempre tuvo esa tendencia natural de creer lo que confirma sus ideas, de ignorar lo que les contradice y aceptar lo que les resulta cómodo. Eso no es nuevo. Las emociones siempre influyeron en las decisiones humanas desde tiempos inmemorables. Pero lo nuevo es la escala con la que ocurre estos procesos. Lo nuevo es la velocidad. Lo nuevo es la sofisticación con la que ocurre el engaño. Y frente a este escenario, aparece la gran palabra que todos repiten, pero que muy pocas personas comprenden. Esa gran palabra que frente a este escenario de tiniebla se ve como la única luz, como la única salvación entre tanta oscuridad. Esa palabra que, dicho sea de paso, constituye nuestro último eje: el pensamiento crítico. Paul y Elder lo definen claramente. Pensar críticamente no es opinar. Pensar críticamente no es tener una postura, ni mucho menos repetir una información. Pensar críticamente es ese modo de pensar en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al someterlos a estándares intelectuales. Es ver una afirmación, es ver una información y preguntarse: ¿qué estoy asumiendo? ¿Qué evidencias tengo? ¿Desde qué punto de vista hablo? ¿Qué estoy ignorando? Pregúntense ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron al menos una de estas preguntas frente a una información que ustedes vieron en alguna plataforma digital? Aquí surge una verdad incómoda, porque la mayoría de personas no piensan así, y de haberlo pensado están dejando de pensar. La mayoría de personas no analiza, la mayoría reacciona, y por eso el pensamiento crítico no es una habilidad opcional, sino que es un acto de resistencia. La investigación permitió comprender que el fortalecimiento del pensamiento crítico constituye una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos cognitivos de la era digital.
porque cuando no hay pensamiento crítico, la información se convierte en manipulación. La emoción sustituye al análisis y la opinión sustituye a la verdad. Entonces volvemos al inicio. Si nos preguntamos, ¿estamos más informados? Probablemente la respuesta sería que sí, pero si nos replanteamos y nos decimos, ¿estamos mejor informados? Indiscutiblemente la respuesta sería no, porque la realidad es otra. Nunca tuvimos tanto acceso a la información, pero tampoco nunca fuimos tan vulnerables a la desinformación. Y si alguien todavía cree que esto es un problema netamente académico, debería hacerse una última pregunta. ¿Quién controla una sociedad donde nadie puede distinguir entre lo verdadero y lo convincente? Porque la respuesta a esa pregunta no es teórica. La respuesta a esa pregunta es política, es social y es profundamente humana. Estimados oyentes, hoy no estamos discutiendo sobre tecnología. Hoy estamos discutiendo sobre la capacidad misma de pensar, porque si el pensamiento se debilita, todo lo demás deja de importar. Los hallazgos permitieron concluir que la saturación informativa digital representa uno de los desafíos más significativos para la formación del pensamiento crítico, particularmente en estudiantes universitarios altamente expuestos a entornos digitales. Es por ello que el fortalecimiento del pensamiento crítico se convierte en una necesidad fundamental de la ciudadanía contemporánea. Estamos enfrentando condiciones que dificultan el ejercicio del pensamiento. Y frente a este escenario, el verdadero desafío consiste en conservar la capacidad de pensar en medio de ella. Finalmente, concluyo preguntándoles, ¿están dispuestos a asumir ese desafío? Mi nombre es Jordán Galeano